Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo, y es que prepárense porque vamos a sumergirnos en el jugoso mundo de las revelaciones. Hoy vamos a desentrañar los secretos explosivos que la mismísima Gulden Yaman ha desvelado sobre dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Rumores, verdades a medias, detalles ocultos, y todo lo que siempre quisimos saber sobre esta pareja de ensueño que nos regaló tanta química en la pantalla. Ya saben, en este canal nos encanta el chisme, la farándula, y sobre todo, compartir con ustedes información fresca y verificada. Así que si son fans de las series turcas, de los dramas, y de estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, han llegado al lugar indicado. Antes de que comencemos, quiero pedirles algo rapidísimo: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido, y no se pierdan ninguna bomba como la que vamos a soltar hoy. Prometo que no se arrepentirán. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el escándalo. Gulden Yaman, una figura conocida y respetada en el mundo del espectáculo turco, ha soltado la bomba. En sus recientes declaraciones, ha revelado detalles que honestamente son explosivos. Habla sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa que nos hizo suspirar en Erkencikus, y que, por supuesto, fue objeto de constantes rumores y especulaciones sobre si la magia en la pantalla traspasaba a la vida real. La serie, un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional y alimentó la curiosidad del público sobre su conexión fuera de la pantalla. Según Gulden, las cosas no siempre fueron color de rosa. Ella menciona ciertas tensiones, malentendidos, y bueno, digamos que no todo era tan idílico como lo veíamos en la televisión. Evidentemente, la presión de la fama repentina, los compromisos laborales cada vez más demandantes, y la atención mediática constante, que se multiplicó exponencialmente con el éxito de la serie, pueden jugar malas pasadas. La periodista insinúa que detrás de las sonrisas y la aparente armonía, existían conflictos que, aunque no siempre visibles, afectaban la dinámica de la relación. Uno de los puntos clave que resalta Gulden es la dificultad inherente a mantener una relación romántica en el ojo público. Imagínense, cada paso que dan, cada foto que se toman, cada palabra que dicen, es analizada al detalle, escudriñada por millones de personas en todo el mundo. Es como vivir bajo una lupa gigante donde la privacidad se convierte en un bien escaso y las especulaciones florecen a la mínima. Según Gulden, esta constante presión, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y las expectativas de los fans, afectó la relación entre Can y Demet, generando conflictos que lamentablemente fueron difíciles de superar y que en última instancia podrían haber contribuido a su distanciamiento. Además, Gulden también habla sobre las personalidades de ambos actores, que aunque complementarias en la pantalla, podrían haber sido diferentes en la vida real y tal vez no siempre compatibles. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su personalidad extrovertida y su fuerte carácter, siempre ha sido una figura mediática que no teme expresar sus opiniones. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por su dulzura, su profesionalismo y su enfoque en su trabajo. La periodista sugiere que a pesar de la química innegable que tenían, sus personalidades eran muy diferentes y que en ocasiones chocaban. Esto, sumado a los rumores de celos, la intensa agenda de trabajo y las expectativas del público, creó un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad, donde cualquier pequeño desacuerdo podía amplificarse y escalar hasta convertirse en un problema mayor. Gulden también menciona algunos detalles específicos que han dejado a más de uno con la boca abierta, alimentando la curiosidad del público y generando aún más especulaciones. Se refiere a posibles desacuerdos en el set, a discusiones que se producían entre bastidores, y a situaciones que, aunque nunca fueron confirmadas oficialmente, alimentaron los rumores de un posible distanciamiento y de tensiones no resueltas. La periodista también insinúa, sin revelar nombres ni ofrecer pruebas concretas, que hubo terceras personas involucradas, lo que habría complicado aún más la situación y contribuido a la inestabilidad emocional de la pareja. Lo que sí deja claro es que la relación entre Can y Demet no era tan simple como parecía y que, detrás de la imagen idílica que proyectaban, se escondían complejidades y desafíos. Otro de los aspectos interesantes que Gulden aborda es la evolución de la relación después del éxito arrollador de Erkencikus. Después de que la serie se convirtió en un fenómeno global,
la fama de Khan y Demet se disparó a niveles estratosféricos. Esto por supuesto trajo consigo nuevas oportunidades, como contratos publicitarios lucrativos, propuestas para nuevos proyectos y la atención de la prensa internacional. Sin embargo, también trajo consigo nuevas presiones. Ambos actores tuvieron que lidiar con una agenda de trabajo más apretada, con la necesidad de cumplir con compromisos publicitarios, con la presión de mantener una imagen pública perfecta, y con la constante atención de la prensa, que analizaba cada uno de sus movimientos y alimentaba rumores y especulaciones. Todo esto, según Guldem, afectó la dinámica de la relación, dificultando la comunicación, limitando el tiempo que podían pasar juntos y generando tensiones que, con el tiempo, podrían haber desgastado su vínculo. Además, Guldem sugiere que las agendas laborales extremadamente demandantes y las largas jornadas de rodaje, comunes en la industria televisiva turca, dificultaron aún más la posibilidad de pasar tiempo de calidad juntos. Imaginen, meses y meses trabajando sin parar, viajando de un lado a otro, rodando en locaciones remotas y sin apenas tiempo para verse, para comunicarse o para simplemente disfrutar de la compañía del otro. La distancia física y la emocional que a menudo la acompaña, lamentablemente, puede ser un factor muy duro para cualquier relación, y en el caso de Khan y Demet, parece que jugó un papel importante en su separación, impidiendo que construyeran una base sólida y resistente a las presiones del mundo del espectáculo. Es importante, y lo quiero recalcar, aclarar que las declaraciones de Guldem Yaman deben ser tomadas con cautela. Aunque es una figura respetada en el mundo del entretenimiento turco, sus palabras son, al fin y al cabo, rumores y especulaciones basadas en información privilegiada y fuentes internas. Sin embargo, es innegable que sus revelaciones nos brindan una visión más completa y, quizás, más realista de lo que pudo haber sucedido entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la fama, sobre las presiones que enfrentan las celebridades y sobre la dificultad de mantener una relación en un entorno tan hostil y mediático. La periodista, en sus declaraciones, también profundiza en cómo ambos actores gestionaron la ruptura, una experiencia que sin duda debió ser dolorosa y complicada. Parece ser que, a pesar de las dificultades y de las tensiones que pudieran haber existido, intentaron mantener una relación cordial, principalmente por respeto a su trabajo y a los millones de fans que los adoraban y que habían invertido emocionalmente en su relación. Según Guldem, ambos fueron muy profesionales y supieron separar lo personal de lo laboral, un logro admirable considerando la gran presión mediática a la que estaban sometidos y el escrutinio constante al que estaban expuestos. Esta profesionalidad les permitió, al menos en apariencia, mantener una relación de trabajo armoniosa y seguir compartiendo sets de rodaje y eventos públicos, aunque su relación personal hubiera llegado a su fin. Guldem también hace referencia a los proyectos futuros de ambos actores, y cómo sus caminos se han bifurcado, cada uno buscando su propio éxito y consolidando su carrera por separado. Khan Yaman, que siempre ha tenido ambiciones internacionales, ha enfocado sus esfuerzos en su carrera en Italia y en otros países, participando en proyectos de renombre y buscando nuevos desafíos. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su exitosa carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y valoradas del país, protagonizando nuevas series y películas y cosechando elogios de la crítica y el público. La periodista insinúa que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, ambos han encontrado la felicidad por separado, cada uno a su manera, y han logrado tener una vida profesional exitosa y satisfactoria, construyendo una carrera sólida y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Es importante destacar que, a pesar de las revelaciones de Guldem, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o desmentido públicamente nada de lo que se ha dicho. Ambos mantienen una postura discreta sobre su relación pasada, prefiriendo enfocarse en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Esta actitud, por un lado, demuestra su madurez y su profesionalismo, y por otro, alimenta aún más la curiosidad del público y la especulación sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Sin embargo, su silencio también puede interpretarse como una forma de proteger su privacidad y de evitar alimentar polémicas innecesarias. En definitiva, las revelaciones de Guldem Yaman nos ofrecen una mirada intrigante y, en ciertos aspectos, reveladora sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Nos demuestran que detrás de la magia de la pantalla, también existen desafíos, presiones y complejidades, que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece y que, a menudo, la fama puede ser un arma de doble filo. La historia de Khan y Demet, una historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo,
nos recuerda que las relaciones, incluso las más hermosas y exitosas, son vulnerables a las presiones externas, y que mantener la armonía y el equilibrio en un entorno tan exigente y mediático como el mundo del espectáculo, es un desafío constante. Una historia que sin duda ha mantenido a los fans de las series turcas al borde del asiento, ansiosos por conocer todos los detalles y por entender mejor la realidad de sus ídolos. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desenterrado algunos secretos, hemos analizado rumores, y hemos puesto luz sobre una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendieron las revelaciones de Gülden Yaman? ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron los principales factores que contribuyeron a su separación? ¿O tal vez hubo otros elementos que no conocemos? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les pareció la información y si tienen alguna otra teoría o dato que quieran compartir. La sección de comentarios es suya, exprésense libremente. ¿Qué les gustaría saber más sobre Can y Demet? ¿Qué otros secretos de las series turcas les gustaría que investigáramos? No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de las series turcas y que siguen de cerca la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto suscríbanse al canal. Recuerden que cada semana tenemos nuevo contenido sobre sus series y celebridades favoritas, sobre los dramas que nos apasionan y sobre los secretos que el mundo del espectáculo turco esconde. No se pierdan las próximas bombas. Activando la campanita de notificaciones, no se perderán ninguna novedad. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas y emociones. Hasta la próxima.